Nombre de la empresa o corporativo. ¿Dónde se encuentran ubicados y cuántas plantas tienen en la ciudad, país o mundo? Aproximadamente. ¿Qué productos o servicios producen, ofrecen y desarrollan? ¿Quiénes son sus clientes principales? ¿Dónde se puede encontrar la información sobre la misión y visión de su empresa en Chihuahua? Aproximadamente, ¿cuántos empleados directos tiene su empresa y distribuidos en cuántos turnos? Aproximadamente, ¿cuál es el volumen de sus piezas anuales? ¿Cuáles son los pasos principales y secuenciales del proceso o producto principal? ¿Cómo es el proceso de su planeación y el control de su producción dentro de su empresa? ¿Cómo está conformado el departamento? ¿Cuáles son las actividades principales que realiza? ¿Cuáles son las actividades más complejas que enfrenta una persona que labora en este departamento? ¿Cómo inicia el proceso de planeación de la producción y cuáles son sus pasos generales de este? ¿Parten de un pronóstico o sus órdenes son firmes y quién les envía un pronóstico y las órdenes? Porque es importante dentro de su empresa contar con un proceso de planeación dentro de la producción. ¿Cuentan con una planeación de los requerimientos de material? Y si sí, ¿cómo es este? Normalmente, ¿cuál es el tamaño del horizonte de su planeación? ¿Cuál es el software que utilizan para llevar a cabo su programación maestra? ¿Usan inventarios para el análisis y estimación de los requerimientos de materiales? ¿Y cómo los combinan con el proceso de justo a tiempo para que no contrapongan la reducción de desperdicios? ¿Cuáles son las características de inventarios de acuerdo a las políticas de su empresa para un plan maestro de producción? En general, ¿qué consideran para llevar a cabo el análisis de su demanda? Dentro de su software, ¿cómo se aprecia la estructura general de su plan maestro de producción? El nombre de la empresa se llama Honeywell Aerospace Chihuahua. Se encuentra en el Parque Industrial del sur de la ciudad de Chihuahua. Eh, Esta es la planta aeroespacial, pero enfrente hay una que es de electrocomponentes. Hay muchísimas plantas en todo el mundo y pues hacen productos de todo tipo, desde ventiladores hasta motores de avión. También hacen muchos elementos para la salud. Por ejemplo, en pandemia ellos empezaron a innovar con los cubrebocas y otro tipo de cosas. De Honeywell Aerospace de Chihuahua, el principal cliente es Honeywell Aerospace Phoenix, porque son motores de avión, y también es el ejército estadounidense. Bueno, la milicia de Estados Unidos también es un cliente potencial. Podemos encontrar la misión y la visión de la empresa en el café de cada empleado. En Chihuahua, en Aerospace, hay aproximadamente 800 empleados y como 70 practicantes. Uh, Estos se distribuyen en 3 turnos. En primera es cuando hay más gente, en segunda también, pero no tanto, y en tercera no es mucha la gente que está. El número de piezas anuales no lo sé exactamente, pero esto depende porque podemos hacer piezas muy grandes de la turbina o podemos hacer piezas muy pequeñas como los blades. Entonces de los blades, pues sí es un número mucho mayor al que se produce de las turbinas, porque pues son piezas mucho más grandotas que tardan días en ser procesadas. Uh,
Ahí por lo general son maquinados, es el proceso principal. Tenemos muchas máquinas CNCs que son las que hacen las piezas. También contamos con tratamientos térmicos para hacer pues piezas como castings y cosas así. Sin embargo, recibimos mucha materia prima de otros lugares. Por ejemplo, hay un proveedor que se llama PCC, que es el que nos surte los blades y ya nos da pues literalmente los blades. Y aquí en Honeywell se le hacen unos maquinados para pues para terminar la forma. Estas piezas se hacen aquí en Honeywell, sin embargo no pueden ensamblarse hasta estar en Estados Unidos, es decir, en Phoenix, porque si se ensamblaran aquí en México, el motor del avión saldría que es hecho en México y eso no le da tanto valor, pues como si fuera salido de Estados Unidos. La empresa se divide por ciertos departamentos. El que se encarga de la planeación es el departamento de materiales, que es donde me encuentro yo. Y el de control de la producción, pues ya lo hacen más bien los ingenieros de calidad o los ingenieros de manufactura, que son los que se encargan más bien de sacar pues las piezas y que estas salgan bien. Uh, Mi departamento está conformado por el líder, los Master Planner Control, los Show Planner, los Site Supplier Specialist, que es mi puesto, y pues por otras personas que son como analistas que ayudan a llevar controles de inventario. Por lo general lo que yo realizo ahí son procesos especiales, es decir, nuestras piezas las enviamos a Estados Unidos para que allá las procesen. Por ejemplo, si necesitamos un tratamiento térmico en unas piezas, pues nosotros somos los que tenemos que identificar qué piezas se tienen que ir y enviarlas, así como también pues hacerle su correcta exportación y su correcta importación. También nosotros nos encargamos de resolver ciertas discrepancias que llegan al área de recibos y comunicarnos con proveedores y con toda la gente que nos pueda ayudar a solucionar estas discrepancias. Una de las actividades más complejas es cuando se encuentran discrepancias muy grandes, es decir, con un precio alto, pues tener que resolver hacer como una investigación para resolver nuestro problema. Si es que nos mandaron unas piezas mal, pues hablar con los proveedores. Y pues es difícil porque hay muchas veces que los proveedores son de lejos, o por ejemplo de China o de la India, y esto hace que se dificulte un poco la comunicación. Y creo que eso es lo más difícil de mi puesto. Mm, El proceso pues inicia cuando llega el material, ya sea si llegan castings o forjas, y digamos si llega para los blades, como ya te decía, llegaban ya hechos desde un proveedor, entonces aquí nada más se le hacía pues unas terminaciones para poderse ensamblar en otro lugar. Hay otros que nosotros los hacemos desde aquí, por ejemplo, los engranes llegan como en barras y aquí se cortan y se procesan, es decir, se maquinan y se envían a ciertos procesos, como ya los decía, si es que los necesitan, o si no, pues ya se pasan a la siguiente área.
En Honeywell Aerospace, como quien dice, van aumentando de tamaño las piezas. Por ejemplo, los blades se ponen en los engranes y esto pues ya hace una pieza más grande que a su vez tiene otro proceso y pues va como aumentando de tamaño, pero no se logra ensamblar aquí. O sea, el proceso final no es ensamblado aquí. En la 13, eh, pues las órdenes las hacen los planeadores y estos a su vez la liberan. Obviamente el líder de celda es el que confirma que esto se pueda lograr, porque pues uno puede planear, sin embargo, si no tenemos el material, pues no se puede hacer. Entonces, es un pronóstico mensual, se hacen cada, en una reunión que se llama SIOP. Ahí pues hacen la planeación de lo que se va a hacer en el siguiente mes. Es importante contar con un buen proceso de planeación porque así nosotros evitamos el scrap o evitamos la sobreproducción, que a su vez son desperdicios. Muchas veces si tenemos sobreproducción, pues vamos a crear inventarios de más, que pues todo inventario, el tenerlo ahí cuesta, y más como son piezas que llevan procesos especiales, pues muchas veces si se quedan ahí, pues estos procesos no les, o sea, pues dejan de funcionar. La planeación de cada material sí es muy estricta, ya que pues son procesos, son piezas militares y son procesos muy específicos, es decir, hay piezas que son muy, que llevan ciertos procesos y que no pueden variar de esto. Entonces aquí diría que sí hay un requerimiento muy fuerte de tener ciertos materiales. Más cuando son militares, porque tienes que tener licencias y cosas así que te ayudan a poder procesar el material. Porque pues no puedes enviar cualquier pieza al ejército de Estados Unidos. Número 16. Por lo general nosotros ya sabemos el lote de piezas que tenemos que enviar al mes a procesar en otros lugares. Entonces podría decirse que cada proveedor o cada número de parte pues tiene su proceso diferente, es decir, el tamaño de lote es diferente para cada pieza. Hay algunos proveedores donde las piezas son muy grandes y se tienen que enviar de una por una. Sin embargo, hay otras donde las piezas son muy chicas y se pueden enviar en lotes de 30 o de 60 o así. Nosotros utilizamos el software de SAP MRP porque este nos ayuda a tener una muy buena planeación y a tener nuestro inventario muy controlado, saber qué se está produciendo, saber qué va a llegar, saber las órdenes de compras, las facturas, todo nos lo dice este software. Entonces, eh, sí, cada área cuenta con un proceso de just in time porque pues este nos ayuda a tener nuestro inventario muy controlado y como ya les había dicho, pues nos ayuda a no tener desperdicios al estar almacenando o transportando. Obviamente este no siempre se cumple, o sea, hay veces que por más que uno intente tener todo muy controlado, pues no se puede. Entonces, siempre va a haber mermas. Lo importante es saber resolverlas. Para la empresa, el plan maestro sería, pues sí, producir nada más lo que vamos a utilizar. Obviamente con un porcentaje muy mínimo de scrap, que
Pues benéficamente ahí en Honeywell el porcentaje de scrap es muy pequeño, entonces sí contamos con este tipo de inventario de just in time. Para llevar a cabo el análisis del inventario es importante conocer nuestros productos, nuestros números de partes, saber pues cuál es nuestra materia prima o en qué se va a usar nuestra pieza, y eso nos va a ayudar a tener un buen conocimiento y una mejor planeación. Eh, Así nosotros pues vamos a evitarnos el desperdicio de tenerlo almacenado o bien de hacer transportes de okis. O también muchas veces de gastar mucho menos, es decir, tener una eficiencia en los costes. Dentro del software, ¿cómo se aprecia? En SAP nosotros podemos ver qué es lo que se está produciendo y qué es lo que se va a producir. Entonces, este software nos ayuda a ver si tenemos dicho material y si se va a lograr o si este va a llegar, apurarnos y hablar con los proveedores para que llegue más rápido. Y también pues ver que no haya QRs, que son cuando hay problemas de calidad.